Las enzimas, segunda parte. En este video vamos a ver los tipos de enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las células, así como en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagulación de la sangre es un buen ejemplo del trabajo de las enzimas, donde éstas actúan para producir la coagulación en base a un estímulo. Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. Se encuentran en la boca, en la saliva, en el estómago, en el jugo gástrico, en los líquidos intestinales, en la sangre, como ya habíamos mencionado, y en cada órgano y célula del cuerpo. Recordando de nuestro video anterior, según el tipo de reacción que catalizan, las enzimas se agrupan en 6 clases. Estas son las óxido-reductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Empecemos por las óxido-reductasas. Como su nombre lo indica, estas llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. Dentro de estas encontramos varias subdivisiones, por ejemplo, las deshidrogenasas, que sustraen átomos de hidrógeno, siempre en un par, de sus sustratos y los transfieren a una molécula aceptora que no es el oxígeno. Un ejemplo de estas enzimas es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que se encarga de oxidar el grupo aldehído hasta convertirlo en un ácido, gastando una molécula de NAD que se reduce a NADH. Otra subdivisión de las óxido-reductasas son las oxidasas. Estas sustraen átomos de hidrógeno de los sustratos y los transfieren al oxígeno. Por ejemplo, la glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la glucosa, formando así el peróxido de hidrógeno y la D-glucona de lactona. El peróxido de hidrógeno se puede cuantificar vía la reacción de peroxidasa, donde el oxígeno se transfiere del peróxido de hidrógeno a un aceptor que da un color, produciendo quinoneimina. Un ejemplo más lo tenemos en la mitocondria, durante el proceso de fosforilación oxidativa en la respiración celular. Aquí, la enzima citocromo oxidasa tiene un papel muy importante. Esta enzima cataliza la transferencia de electrones al oxígeno para formar moléculas de agua. Constituye lo que se conoce como el complejo 4 de la cadena de transporte electrónico y está presente en todos los organismos aerobios, es decir, que utilizan el oxígeno como aceptor de electrones. Esta proteína está conservada en los 3 dominios de la vida y por lo tanto está presente en nuestro ancestro común. La citocromo oxidasa está formada por 7 subunidades polipeptídicas. Este complejo atraviesa todo el espesor de la membrana, al igual que los NADH ubiquinona reductasa y ubiquinona citocromo C reductasa. También tenemos dentro de las óxido-reductasas a las hidroxilasas. Estas enzimas también se conocen como monooxigenasas y pueden introducir un grupo hidroxilo en una molécula. La reacción química se llama hidroxilación. Un ejemplo claro es la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima se encarga de hidroxilar a un aminoácido, la fenilalanina, convirtiéndola así en la tirosina. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Se caracteriza por la disminución o ausencia de alguna de las 5 enzimas
que participan en la conversión del colesterol en diferentes hormonas de la corteza suprarrenal. Muchas de ellas son hidroxilasas. Las 5 enzimas son la 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa, la 3 beta deshidrogenasa, la 17 dehidroxilasa y una desmolasa. Al inhibirse la producción de una hormona, como la aldosterona o el cortisol, esto provoca una liberación excesiva de ACTH por la hipófisis, la cual sobreestimula la corteza suprarrenal y se liberan en exceso las hormonas que no están afectadas. Otro tipo de enzimas son las transferasas. Estas transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a otra molécula aceptora. Los grupos funcionales que pueden transferir estas enzimas son grupos carboxilos, carbonilos, metilos, fosforilos o acilos. Las enzimas que se encargan de esto, algunos ejemplos, son las transcarboxilasas, las transmetilasas y transaminasas. Como ven, los nombres nos indican el grupo funcional que transfieren. Las aminotransferasas o transaminasas son un conjunto de enzimas del grupo de las transferasas, pues transfieren grupos aminos desde un metabolito a otro, generalmente aminoácidos. Un ejemplo de transaminasas es la alanina aminotransferasa o ALT, también conocida como glutamato piruvato transaminasa o GPT. Esto se debe a que a partir de la alanina y el alfa-cetoglutarato puede formar piruvato y glutamato. Se localiza fundamentalmente a nivel del citosol en la célula de los hepatocitos. Otro ejemplo es la aspartato aminotransferasa o AST, también conocida como glutamato oxalacetato transaminasa, localizada sobre todo en la mitocondria y a nivel citoplasmático. Esta enzima está presente además del hígado en otros órganos como son el miocardio, el músculo esquelético, los riñones, el cerebro, el páncreas, pulmón, leucocitos y los eritrocitos. Estas enzimas son muy importantes, ya que aumentan en asociación a diversas enfermedades. En ocasiones, el tipo específico de aminotransferasa elevada sugiere el órgano afectado por su relativa abundancia en él. Los niveles de transaminasas en sangre se utilizan como un indicador para detectar posibles patologías en las funciones del hígado. Sus concentraciones deben ser inferiores de 30 a 40 unidades. Pero si el hígado está dañado, la permeabilidad de la membrana celular aumenta y estas enzimas son liberadas a la sangre en grandes cantidades, hecho que no siempre requiere la necrosis de los hepatocitos. De hecho, hay escasa correlación entre el daño celular hepático y el grado de elevación de las transaminasas. Prácticamente cualquier enfermedad hepática que comparte o se comporte como un daño necroinflamatorio puede ser la causa. Las enfermedades hepáticas, como la hepatitis viral, la cirrosis, el hígado graso, el consumo excesivo de alcohol, quistes o tumores en el hígado u obstrucción graves de la vía biliar, pueden provocar un aumento notable de la transaminasa en sangre. Hasta aquí dejamos la primera parte de los tipos de enzimas y esperamos nos acompañen en el siguiente video de este importante tema. Hasta pronto.